¿Qué es un modelo de base de datos? Un modelo de base de datos es la estructura lógica que adapta las bases de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan y organizan y cómo se acceden a los datos. Tipos de base de datos. Tal y cual como en las bases de datos existen diferentes tipos de modelos de base de datos, que los veremos a continuación. Base de datos relacional. El modelo de base de datos relacional es uno de los más comunes. Este modelo es el que emplea la relación de bases de datos y ordena los datos en tablas, que significa de columnas y filas. Aquí les mostraré un ejemplo. Modelo jerárquico. El modelo de datos emplearemos de manera jerárquica, que se caracteriza por presentar los datos de una estructura árbol invertida, donde cada registro tiene como nodo raíz del que surgen otros nodos, que son registros. Los nodos de un mismo nivel son nodos padres. Cada nodo padre tiene el mismo nodo raíz y puede tener hijos, pero los nodos hijos pueden tener un nodo madre. Los modelos se emplean como actualmente. Este es un ejemplo. Modelo de red. Modelo de red en bases de datos. Este es vinculado con el de jerárquico, pero aquí se permite relacionar unos a muchos o muchos a otros. El registro de vinculados teniendo en cuenta los registros principales múltiples. Aquí un ejemplo. Modelo orientado a objetos. El modelo de la base orientada a objetos define la base de datos como una colección de objetos utilizados en la programación orientada a objetos. Es decir, que utiliza Java o C++. Aquí les mostraré un ejemplo. El modelo de entidad y relación es básicamente el paso previo a un modelo de base de datos relacional, puesto que se trata de un diagrama basado elaborado a través de unos elementos básicos y su relación entre ellos, que son entidades, son los objetos que se representan en la base de datos. Los atributos son el contenido de entidad y sus características. A los atributos se les asigna la clave para distinguirlos de los demás registros. Aquí un ejemplo. Tengan todos un buen día, mi nombre es Billy José Villanueva Ábrego de la carrera Ingeniería en Sistemas y Red Informática y hoy hablaré sobre la continuación del tipo de modelos de base de datos. Ustedes ya vieron anteriormente los modelos de algunos tipos de base de datos, como modelo de base de datos relacional, el jerárquico, red, orientado a objetivos, relacionado de objetos, y el modelo de entidad relación. Esos son algunos tipos de modelos. Pero no solamente esos tipos de modelos hay otros. Entre ellos tenemos el modelo de archivo invertido, que el modelo de archivo invertido es también llamado índice invertido, y es la que contiene datos que se usan como claves en una sola tabla de consulta. Los valores en la tabla se emplearán como punteros a la localización de cada una instancia. También tenemos el modelo plano, que el modelo plano son los datos que se estructuran en dos dimensiones, en la que todos los objetos que están en una columna concreta tienen los valores del mismo tipo y que todos los objetos de la misma fila se están relacionando entre sí. Ese es el modelo, bueno, entre sí o entre ellos, es lo mismo. Ese sería el modelo de plano. Ahora modelo multidimensional, que modelo multidimensional es el que está centrado o se pensó solamente para la creación de aplicaciones específicas en OLAP o LAP, procesamiento analítico en línea. ¿Y qué es procesamiento analítico en línea en modo técnico, digamos así? Pues es una tecnología que está organizada
en grandes bases de datos empresariales y proporciona análisis complejo. Eso sería OLAP. Modelo semiestructurado. El modelo semiestructurado son los datos que no encajan en formato de tablas, filas, columnas, sino que solamente se pueden organizar mediante etiquetas, con las que se pueden agrupar y crear un montón de jerarquía. Esto solamente puede ocurrir en algunos datos de algunas páginas, pero es poco lo que puede ocurrir. Tenemos el modelo de contexto, que es cuando se puede usar, bueno, no se puede usar, sino que es cuando se necesita incorporar elementos de otros modelos de base de datos. Puede adoptar elementos de modelos orientados a objetos semiestructurados y en red. Estos tres últimos son modelos de base de datos. El orientado a objetos semiestructurados y en red son los que pueden más adoptar los elementos. Entonces, eso sería el modelo de contexto. Iremos al modelo asociativo, que en este modelo asociativo los datos se pueden dividir en entidad y asociación, de manera que una entidad es todo lo que existe de manera independiente y una asociación es algo que solo existe en relación a algo más. Así los datos se estructuran en dos tipos de grupos. Uno, enlaces y dos, elementos. En los elementos donde cada uno tiene un identificador único, un nombre y un tipo. En enlace solo es que cada identificador es único e identificadores son únicos de una fuente, verbo u objeto. La información almacenada está relacionada con la fuente y cada uno de los tres identificadores puede hacer referencia a un enlace o a un elemento. Modelos de base de datos no SQL. También los no SQL son también llamados bases de datos no relacionados y pues el modelo de base de datos está orientado a objetos, pero existen otros tipos. El modelo de base de datos gráfico, el modelo de base de datos multivalor y el modelo de documentos. Perdón, de base de datos no era, estaba pensando. Sorry. No decían base de datos. Bueno, tenemos el base de datos, bueno, sí, modelo de base de datos gráfico, que es similar a la de red, pero más flexible, más fácil, puesto que esto que permite a cualquier nodo se pueda conectar a cualquier otro. O sea, que no importa cuál, pero se puede conectar a cualquiera, a cualquier otro. Modelo multivalor es la que nace de modelo relacional, pero en la que los atributos pueden contener una lista de datos en vez de un solo punto de datos. Y por último tenemos el modelo de documento, que es para emplear, almacenar y administrar documentos o datos semiestructurados en vez de datos atómicos, como hacen algunas bases relacionales. Bueno, ¿cómo realizar un modelado de datos? El primer paso antes de diseñar una base de datos es modelar los datos que vamos a almacenar en ella. Perdón.
El modelado de datos puede adoptar diferentes enfoques. Entre ellas pues, tenemos la conceptual, empresarial, lógico o físico. Y que en esto consiste en la realización de una serie de tareas previas. Entre ellas tenemos como primero identificar tipos de entidades. Lo segundo sería identificar atributos. Lo tercero sería aplicar las convenciones de nomenclatura. Cuarto, identificar relaciones. Quinto, aplicar modelos de datos. Quinto, asignar claves. Y sexto, normalizar para reducir la redundancia de datos. Con eso ya podríamos realizar un modelo de datos, un modelado de datos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Pase un feliz día y que Dios le bendiga. A continuación, mi compañera. Bueno, mi nombre es Eduardo Alexis Reyes y hoy les vamos a hablar qué es la arquitectura de datos. Arquitectura de datos son los modelos, políticas, reglas y estándares que nos indican de qué manera tenemos que almacenar, organizar e integrar los datos que recoge una compañía con el objetivo de que sean aprovechables y útiles ante la era del Big Data y el Data Science, en la que estamos tras leer la definición de qué es la arquitectura de datos. Parece que esta es fundamental, ¿verdad? En este post te voy a contar más a profundidad qué es, pero también cómo diseñar una arquitectura de datos o al menos qué debería de tener para que ésta fuera alineada con los objetivos comerciales de la empresa. Mostramos los tres principales niveles que se presentan las bases de datos. Los usuarios no tienen por qué conocer cómo están organizados y almacenados los datos. Por este motivo, una base de datos debe presentar los datos de forma que el usuario pueda interpretarlos y modificarlos. Evidentemente, este no lo podemos aplicar a un informático que necesite saber dónde se encuentran físicamente los datos para poder tratarlos. Podemos destacar tres niveles principales según la visión y la función que realiza el usuario sobre la base de datos. Nivel interno es el nivel más cercano al almacenamiento físico de los datos. Permite escribirlos tal y como están almacenados en el ordenador. En ese nivel se diseñan los archivos que contienen la información, la ubicación de los mismos y su organización. Es decir, se crean los archivos de configuración. Nivel conceptual. En ese nivel se representan los datos que se van a utilizar sin tener en cuenta aspectos como lo que representamos en el nivel interno. Nivel externo. Es el más cercano al usuario. En ese nivel se describen los datos o parte de los datos que más interesan a los usuarios. Estos tres niveles de visión de usuario los proporcionan los sistemas gestores de base de datos. Ya veremos más adelante de qué significa esto. Una base de datos específica tiene como único nivel interno y único nivel conceptual, pero puede tener varios niveles externos. La mayoría de los SGBD no distinguen del todo los tres niveles. Algunos incluyen detalles del nivel físico en el esquema conceptual. En casi todos los SGBD que se manejan vistas de usuario, los esquemas externos se especifican con el mismo modelo de datos que describe la información a nivel conceptual, aunque en algunos se pueden utilizar diferentes modelos de datos en los niveles conceptuales y externos. En un SGBD basado en la arquitectura de tres niveles, cada grupo de usuarios hace referencia exclusivamente a su propio esquema externo. Por lo tanto, el SGBD
debe transformar cualquier petición expresada en términos de un esquema externo a una petición expresada en términos del esquema conceptual y luego a una petición en el esquema interno, que se procesará sobre la base de datos almacenada. Si la petición es de una obtención o consulta de datos, será preciso modificar el formato de la información extraída de la base de datos almacenada para que coincida con la vista externa del usuario. El proceso de transformar peticiones y resultados de un nivel a otro se denominan correspondencia o transformación. Estas correspondencias pueden requerir bastante tiempo, por lo que algunos SGBD no cuentan con vistas externas. La arquitectura de 3 niveles es útil para aplicar el concepto de independencia de datos, que podemos definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Se pueden definir 2 tipos de independencia de datos. La independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Si, por ejemplo, se reduce la base de datos eliminando una entidad, los esquemas externos que no se refieran a ella no deberán verse afectados. La independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos, dado que la independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Es más fácil conseguir que la independencia lógica. En los SGBD que tienen la arquitectura de varios niveles, es necesario ampliar el catálogo o diccionario, de modo que incluya la información sobre cómo establecer la correspondencia entre las peticiones de los usuarios y los datos. Entre los diversos niveles, el SGBD utiliza una serie de procedimientos adicionales para realizar estas correspondencias, haciendo referencia a la información de correspondencia que se encuentra en el catálogo. La independencia de datos se consigue porque al modificarse el esquema en algún nivel, el esquema del nivel inmediato superior permanece sin cambio. Solo se modifica la correspondencia entre los 2 niveles. No es preciso modificar los programas de aplicación que hacen referencia al esquema del nivel superior. Por lo tanto, la arquitectura de 3 niveles puede facilitar la obtención de la verdadera independencia de datos, tanto física como lógica. Sin embargo, los 2 niveles de correspondencia implican un gasto extra durante la ejecución de una consulta o de un programa, lo cual reduce la eficiencia del SGBD. Es por esto que muy pocos SGBD han implementado esta arquitectura completa. Bueno, eso ha sido todo. Gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Vicente Alexandra Gómez Paneras y yo le voy a hablar acerca de la arquitectura de datos en el desarrollo del modelo de estos. La arquitectura de datos es una empresa que tiene que ser uno de los pilares en los que se apoye el desarrollo de modelos de datos del negocio. Para definirla hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: la configuración de la base de datos, la forma de almacenamiento de los datos, la arquitectura de metadatos y el modelo o modelos de integración de datos. Las pautas elegidas en la definición y planificación de una arquitectura de datos debe contemplar la vinculización con otros modelos de negocio y ofrecer cierta flexibilidad para que la organización pueda desarrollar los datos cuando sea necesario y sin impedimentos. En muchos casos, para poder llevar a cabo este desarrollo,
será necesario que la compañía se adapte a las circunstancias del mercado y también a sus demandas. Por ejemplo, cuando surja una nueva legislación en materia de protección de datos, como ha ocurrido en Europa con la RGPD, será necesario adaptar la arquitectura de datos a la nueva realidad que plantee, tanto en lo que se refiere a las nuevas normas como a las que demandan a los clientes en relación a la protección de su información. Al establecer las bases en una arquitectura de datos, se vertebrará el esqueleto informativo de una empresa. En este proceso hay varios factores que no se pueden pasar por alto, como por ejemplo las necesidades informativas presentes y futuras de la empresa y la calidad de los modelos de datos. Para ello, es recomendable definir la estrategia corporativa de la gestión de información en torno a estos tres puntos: el desarrollo de estándares aplicables a todas las perspectivas del modelo de datos, la revisión de la calidad de modelos de datos y la administración de versiones y procesos de integración de modelos de datos. Hay que tener en cuenta que los diseños de arquitectura de datos que se crean en el seno de una organización pueden reutilizarse para generar otros sistemas diferentes. Por ejemplo, para generar los diseños de la arquitectura de datos de nuevas filiales que abra la empresa que realizó el diseño original. De esta manera, se consigue rebajar costes y mejorar la calidad de las bases de datos, sobre todo si la arquitectura de las que se reutilizan los diseños han tenido éxito. Ahora bien, les hablaré acerca del ciclo de desarrollo de la arquitectura de datos. El desarrollo de una arquitectura de datos que precede siempre el desarrollo del sistema se divide en 4 etapas, las cuales son requerimientos, diseño, documentación y la evaluación. El requerimiento es la fase que se centra en la captura, documentación y priorización de requisitos que influyen en la arquitectura de datos. Es necesario hacer un énfasis en especial en la calidad de los datos, ya que juegan un papel crucial dentro de dichos requerimientos. El diseño es la etapa más compleja de la arquitectura de datos, ya que es el momento en el que se definen las estructuras que la componen. Para crearlas se utilizan patrones y tácticas de tecnologías. En este punto también hay que elegir lo que se utilizará para la gestión, el almacenamiento y el tratamiento de datos. Ahora bien, la documentación. Tras la creación del diseño de la arquitectura, hay que poder comunicarlo al resto de actores implicados en su desarrollo. Y para hacerlo con éxito es necesario documentar el diseño de la arquitectura con detalle. Y por último, la evaluación. Después de la etapa de documentación, es importante evaluar el diseño para identificar posibles problemas. Debido a este hecho, quizás la arquitectura de los datos de la mayoría de las empresas hoy día no sean las más adecuadas. De este modo, nos solemos encontrar con los siguientes errores frecuentes, los cuales son: las empresas que manejan por sí mismas los datos suelen tener varios departamentos de IT que trabajan en silos con sus propios estándares y arquitecturas de datos. Esto quiere decir que no hay un acuerdo unánime con los estándares y la arquitectura de estos, sino que cada quien lo trabaja por separado. Y también tenemos que las aplicaciones y los procesos se crean en función de los requisitos empresariales individuales sin estándares de arquitectura de datos a seguir. Debido a esto, no es difícil encontrar sistemas de datos desarticulados, brechas entre equipos y silos de información entre departamentos. Estas situaciones conllevan un bajo requerimiento de los sistemas con muchas transferencias, mucho tiempo para solucionar problemas cuando surge uno de estos de datos en producción, una falta de responsabilidad para llegar a la solución correcta de todos los sistemas y una falta de capacidad para evaluar el impacto de un cambio. Gracias.